una nueva emisión en el canal de Top Doctors Latam y en esta ocasión abordaremos como tópico los biopolímeros. Hablaremos específicamente sobre cómo distinguir entre un ácido hialurónico de calidad y un polímero, además de responder a aquellas dudas y tabús que se tienen al respecto. Para este tema tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Denise Hernández Cervantes, quien es médico cirujano especializada en cirugía plástica. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar con toda la comunidad de Top Doctors. Qué gusto. Si quieren, recuerden a todos que cuando deseen agendar una cita con la doctora Hernández, pueden ingresar en su perfil de topdoctors.com. Doctora, comenzamos con las preguntas. ¿Y qué nos puede decir acerca de los biopolímeros? ¿Qué son y por qué resultan ser tan peligrosos en ciertos casos? Bueno, pues todos los que me siguen y me conocen saben que es un tema que me apasiona y obviamente uno escucha la palabra biopolímero y no sabe ni qué significa, ¿estamos de acuerdo? La realidad es que en términos muy sencillos, este tipo de sustancias son sustancias que la gente se inyecta, no se la inyecta sola, obviamente va a un lugar para que se la inyecten y son sustancias que no son absorbibles, que desafortunadamente no son absorbibles y que la mayor parte de la gente termina aplicándoselos o yendo a lugares por engaños. Y en este caso, del ácido hialurónico, ¿qué lo diferencia de los polímeros? Fíjate que este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la palabra ácido hialurónico y automáticamente en nuestro recuerdo visual debería de estar una cajita cerrada con una jeringa que ya venga ahí adentro la jeringa, el ácido hialurónico. Los ácidos hialurónicos en la actualidad, en pleno 2023, son productos absorbibles. Esos en 12 meses, por mucho 18 meses, dependiendo de la marca, debería de desaparecer de nuestro cuerpo. Esa es la principal diferencia con los polímeros. Los polímeros nunca se van a reabsorber. Entonces, esa sería nuestra primera diferencia. O sea, un punto a favor del ácido hialurónico verdadero. Perfecto. Y en este caso, ¿cómo puede un paciente de los mortales, digámoslo así, Ujú. distinguir entre un producto para saber, pues, lo que está adquiriendo? Porque muchas veces uno acude a las clínicas sin saber lo que van a colocarle y nada más con la idea de que va a ser ácido hialurónico, ¿no? Sí, la realidad es que aquí tenemos de las primeras diferencias de los pacientes, como decimos, los pacientes pues siempre acuden por recomendación, porque mi amigo, porque mi hermana, porque bueno, depende de diferentes formas, actualmente porque lo vi en las redes sociales, ¿verdad? Pero los pacientes de hace 10 años a veces acudían a estéticas, a spas, gimnasios, ¿verdad? En casas, hemos visto pacientes que se lo iban a sus casas a aplicarlos y actualmente la gente cree que eso ya no existe. Y la noticia es que sigue existiendo, desafortunadamente ahora en clínicas, en consultorios y aparte en todos los lugares que te estoy mencionando. Entonces, bueno, pues, ¿cómo puedo distinguir? Primero, si yo me quiero aplicar un ácido hialurónico, que la mayor parte de los ácidos hialurónicos solo tienen permiso actualmente en nuestro país, hay permisos para aplicarse en la cara, los ácidos hialurónicos. Y si yo quiero hacerme, digamos, la aplicación de la nariz, de las ojeras, de un perfilado mandibular, de los pómulos, cualquiera que está muy de moda en la actualidad, tengo que acudir a un consultorio médico. No puedo acudir a una estética, a un spa, a un gimnasio, no pueden ir a mi casa. Eso sería lo primero. ¿A un consultorio de qué médico? Ah, bueno, pues los que estamos certificados, hablamos de certificados, por ejemplo, como los cirujanos plásticos, los dermatólogos. En la actualidad existe una especialidad que se llama medicina estética, que también están capacitados para aplicar este tipo de inyectables. Pero si no es con un médico con estas especialidades, yo no recomendaría hacerlo. Y tampoco, obviamente, pues garantiza que vaya a ser un ácido hialurónico de buena calidad, porque hay marcas, pero bueno, eso ya tenemos un punto menos para correr este riesgo.
Y doctora, comenta algo muy interesante, que solo se tiene el permiso para ser aplicado pues en el rostro. ¿Esto a qué se debe? Fíjate que es un tema en este momento de la vida, en el pleno 2023. En México, todos los ácidos hialurónicos tienen un permiso para aplicarse en el rostro. Pero cuando hablamos de ácidos hialurónicos, el paciente tiene que verificar que sea un ácido hialurónico. Como yo siempre les digo, que venga en una caja, verificar la marca. Incluso algunos médicos mostramos las etiquetas, mostramos el producto cerrado, le mostramos al paciente que esto es lo que se va a aplicar. Y las jeringas vienen de 1 mililitro. 1 mililitro es algo, pues nada, ¿no? Estamos de acuerdo con Claro. 1 mililitro, pues es nada. Entonces, las pacientes o los pacientes hombres, porque también tenemos pacientes hombres, caen en engaños porque lo aplican cantidades de 300 mililitros, 500 mililitros, 1 litro, y eso en los glúteos. Entonces, eso no podría ser ácido hialurónico, ¿verdad? Porque estamos hablando que las jeringas vienen de 1 mililitro. Sí, ya son cantidades excesivas, se podría Cantidades decir. excesivas, exactamente, y que cuánto nos costaría entonces esos 300 mililitros si hablamos que en nuestro país la aplicación promedio, dependiendo del lugar en donde vivamos, está en un promedio entre unos 5 y 8,000 pesos, el precio promedio dependiendo de donde sea. Si eso lo multiplican por 200, por 300 o por 1 litro, tendríamos que estar pagando cantidades extraordinarias, ¿estamos de acuerdo? Entonces, Sí, pues la realidad es que sería imposible que por una 5,000, 15,000, he visto costos de hasta 60,000 pesos de que se lo aplican en glúteo y en la realidad les están poniendo polímeros. O sea, ya desde ahí partamos que los pacientes son engañados. Y sí, actualmente hay una marca en nuestro país que ya tiene el permiso, que está tramitando el permiso, una marca muy, muy conocida en el mundo, que está comercializando el ácido hialurónico en glúteos o corporal, pero son jeringas de 10 mililitros, tampoco nos alcanzan para mucho. Entonces, mejor no confundamos a los pacientes y pensemos que las jeringas vienen de 1 mililitro y que siempre tienen que ver que lo saquen de jeringas, no de frasquitos, ni de botes, ni de litros, ni nada de eso. perfecto. Y pasando al tema ya de pues realizar este procedimiento, ¿puede llegar a llevar algún tipo de riesgo? Pues bueno, dependiendo del producto que se aplique. Sí, mira, si hablamos de los polímeros, pues los riesgos son infinitos. Yo podría contar 5 historias de terror rapidísimas que podría ser que en el momento que les están aplicando los polímeros, no sé, ya se lo iban a aplicar en el busto y 1 hora después de que salieron del consultorio ya lo traían migrado al abdomen. Eso podría ser uno. Tenemos historias de terror como por ejemplo el agrandamiento de pene. Está súper de moda también ahora en redes sociales y les colocan un supuesto ácido hialurónico y también terminaron siendo polímeros y bueno, necrosis, pérdida de los genitales, pérdida del tejido. Eso es algo grave. Hemos tenido casos también de polímeros en la nariz, en donde ahí inyectan polímeros semejantes al resistol, a lo que es una marca muy conocida de este pegamento que pega de locura. Ah, bueno, pues ahí, hemos visto narices a punto de perderse con la piel ya negra. Pacientes que se estaban inyectando en el momento en algún lugar, sitio, estética, clínica y que se les fue directo al pulmón. Y bueno, y lo habitual es que no le pasa a la mayoría, al 80% de todos estos pacientes que tienen aplicados estos polímeros, es que como el proceso es lento, pues ya el cambio de coloración, la deformidad y todas las cosas que podríamos imaginar. Esos serían los riesgos de los polímeros. Y claro que también existen riesgos en la aplicación de ácidos hialurónicos, pero son los menores si están bien aplicados y están aplicados por alguno de los especialistas que ya les mencioné. Y ahorita yéndonos de lleno con los biopolímeros, bueno, ¿ya en qué momento? Ahorita ya nos mencionaba todas las consecuencias que puede haber de una mala aplicación. Y pues en qué momento ya deben retirarse y cómo se retiran. Sí, fíjate que esto de la mala aplicación, pues ya de entrada no importa que se los coloquen bien o mal, si te inyectas un polímero, pues de entrada te lo tienes que quitar.
En mis tiempos, cuando yo era estudiante de cirugía plástica, que eso es exactamente hace 10 años, entonces, pues no sé, la verdad, con todo el respeto, mis maestros decían, pues los polímeros no se retiran. En la actualidad, de verdad que ya estamos, pues los que nos dedicamos a esto, tan experimentados que el día de hoy yo les digo a los pacientes, tan solo las pacientes y los pacientes que tienen polímeros en los labios, tienen una deformidad bastante evidente y es un gran número de esta población. Siempre un paciente que tenga polímeros en los labios los tienen pues ya muy deformes, muy gordos, cuando sonríen ya no muestran sus dientes, tienen que estar escondiendo los labios en las selfies, en las fotografías. Los que los tienen en los glúteos, bueno, pues ya la mayor parte de quien escuche este podcast, bueno, se dará cuenta, yo tengo eso, los glúteos con mucha celulitis, los glúteos con mucha deformidad, se hicieron los glúteos muy grandes porque antes estaban de moda los glúteos muy grandes, las pacientes o los pacientes en las pantorrillas ya con cambios de coloración en las piernas. Y bueno, hay casos de otras áreas, ¿no? Pero pues esas son las cosas que más llaman la atención. Entonces, actualmente sí deben retirarse los polímeros y si ese paciente apenas está con presencia de estos cambios, es el mejor momento de hacerlo. Desafortunadamente, cuando el paciente ya tiene muchos cambios en la piel o mucha deformidad, pues sí, ahí sí ya no es candidato. Muy interesante esto que menciona. Y pues ahora pasemos a los mitos, ¿no? Y para ello tenemos preguntas, dudas y claramente suposiciones que hizo el público sobre el tema, que por ende esperamos usted pueda desmentir o confirmar. Con mucho gusto. A ver, doctora, ¿qué pasa con los biopolímeros después de cierto tiempo? ¿Pueden alojarse en otra parte del cuerpo? Sí, esa es una pregunta súper común también en nuestra consulta y en nuestras redes sociales. Yo les digo, los polímeros no vuelan, no se trasladan, también no hay que alertar a los pacientes. O sea, se van a migrar porque eso es un hecho. Tú voltea o deja una botella de aceite en tu casa, del aceite silicona con la que nos peinamos, que eso se parece mucho a lo que se inyectan. Bueno, pues déjalo discretamente volteado y cuando llegues, pues ya va a estar completamente derramado. Lo mismo pasa en el organismo. Si es un producto muy líquido, o sea, hablemos del aceite mineral o la sílica parecida a la sílica de cabello, eso se va a migrar muy rápido, ¿ok? Entonces va a estar en tejidos muy lejanos. En el caso de los glúteos, se puede migrar a las piernas, a las pantorrillas. En el caso de la cara, si se lo aplicaron en los pómulos, pues seguramente años después ya lo traerán en la región muy cercana a la boca, en el borde mandibular. Tenemos casos de cuellos también muy avanzados porque se les van escurriendo al escote. Entonces, sí, sí se escurre, sí se migra, para la palabra común sería para los pacientes migración, pero hay polímeros que son tan duros como los derivados de la parafina, que son, por ejemplo, con lo que se hace las velas, del metilmetacrilato, que es el derivado de un resistol que pega muchísimo. Esos casi no se migran, porque pues imagínate, se hacen duros de momento. Esos casi no se migran. Entonces, el problema no sería la migración, sino el problema es el daño que causan. Bien, aquí va otra. El ácido solo dura unas semanas y se pierden los resultados. ¿Qué nos puede decir de ello? No. El ácido hialurónico verdadero de marcas premium, de marcas certificadas, como todo en la vida, hay las mejores marcas, las súper bien posicionadas, las que duran muchísimo, que eso estaríamos hablando de que un buen ácido hialurónico tiene que durarnos desde 8 meses, si es un ácido hialurónico muy delgado, digamos, hasta unos 12 meses promedio. Entonces, no puede deshacerse a las 3, 4 semanas. Si eso sucedió, es que no le aplicaron ácido hialurónico al paciente. Perfecto. Y ahora, el ácido solo aplica en personas con arrugas. ¿Eso es real? No. Actualmente, que es un mito que yo siempre les digo, ¿qué pasaba hace 10 años? Bueno, pues obviamente, pues las artistas se ponían el único ácido hialurónico que existía, a lo mejor solamente existía de una consistencia. Esa consistencia, el mismo que iba en el pómulo, era el mismo que iba en el labio y el mismo que iba en la nariz. Actualmente tenemos un ácido hialurónico
para cada área. Un ácido hialurónico para las arrugas finas, para las ojeras hundidas, para levantar un poquito la nariz, para hacer perfilado de labios, dependiendo de cada área, tiene su grosor o su característica. Entonces, bueno, pues esa pregunta se responde pues sola con esta explicación. Perfecto. Ahí va otra. ¿Debo ponerme más de una dosis de ácido hialurónico para ver los resultados? Pues ahí dependerá del área. Por ejemplo, hay zonas que requieren una sola dosis de ácido hialurónico. Por ejemplo, las ojeras es un sitio que con una sola dosis y con una sola jeringa, la mayor parte se corrige. En los labios también, y hay que esperar a que pase su tiempo de reabsorción para que se vuelva a aplicar. Aquí me gustaría, ahorita aprovechándonos de las redes sociales, las pacientes y los pacientes está muy de moda un procedimiento que se llama rinomodelación. Y la rinomodelación es para levantar discretamente la punta. Desafortunadamente, pues también hay muchísimos colegas pues con poca ética que están aplicando la rinomodelación o el ácido hialurónico cada mes, cada 6 meses, cada año, y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ácido hialurónico no es malo, no es un polímero, el verdadero ácido hialurónico sí se reabsorbe, en la nariz hay muy poco espacio y se pueden obstruir los vasos sanguíneos. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, la rinomodelación es para cambios muy sutiles de la nariz, muy discretos y hacerlo una, dos, tres ocasiones por mucho y después pues ya pensar en una cirugía. Y a ver, vamos con el último, que dicen, si me ponen ácido hialurónico me voy a arrugar más. Esto pensando tal vez en los efectos, cuando terminan los efectos más bien, ¿no? Del ácido. Sí, ese es un mito que las pacientes y los pacientes creen. A mí me preguntan, no, doctora, pero cuando se me pasa el efecto del ácido hialurónico o de la toxina botulínica, ¿voy a estar más colgada y más arrugada? No, eso no va a suceder. No es como por arte de magia que se te quita y un día amaneces y ya se te cayó todo. No, claro que no. Es paulatino. Entonces, la verdad, no tengan miedo. Actualmente el rejuvenecimiento es preventivo en esta pleno 2023. Es muy bueno hacerlo en edades tempranas, claro, en manos certificadas. Y pues ahora pasamos a los tratamientos. Y empezamos con la pregunta de cómo puede el paciente saber si está presentando algún rechazo, pues, de los productos y cuándo deben acudir con un especialista como usted. Mire, cuando hablamos de rechazo de los productos, hablemos pues de los dos rubros. ¿Cuándo puedo estar rechazando un ácido hialurónico? Un ácido hialurónico verdadero. Bueno, pues cuando inmediatamente después de mi aplicación presenté enrojecimiento, cuando después de mi aplicación presenté mucho dolor, mucha inflamación, muy rara vez, la verdad, se va a infectar un ácido hialurónico, pero podrían pasar esas cosas de rechazo. Afortunadamente, cuando es un ácido hialurónico, debo acudir inmediatamente con mi cirujano plástico, con mi dermatólogo, y inmediatamente él colocará un producto que lo va a deshacer y que eso se va a deshacer en 72 horas. Cuando hablamos de un polímero, no se va a deshacer ni en 72 horas, ni en 72 días, ni en 72 años. Así que esa es la enorme diferencia de que si es un polímero, como les digo a mis pacientes, si tú ya tienes más de 2 años que te aplicaste ese supuesto ácido hialurónico que no resultó ser un no ácido hialurónico y sigue del mismo tamaño el labio, el glúteo, el busto o el sitio donde te lo aplicaste, seguramente es un polímero. Entonces ahí hay que acudir inmediatamente de manera temprana para retirarlo y que no tenga complicaciones. Justo lo comentaba usted del tema de redes sociales, ¿no? ¿Cuántos videos no vemos de personas que de repente están en consulta y les están exprimiendo, pues digamos, la nariz o los pómulos y empieza a brotar, pues este líquido transparente que parece ser silicón, ¿no? Sí, claro. De esos videos hay muchos que sí son silicón y hay videos también de ácidos hialurónicos más mal colocados, ¿no? Entonces,
De lo mejor que le puede pasar a alguien, lo mejor y lo menos grave es un ácido hialurónico mal colocado, porque como repito, el ácido hialurónico que no te gustó, que se vio muy grande el labio, que se vio muy grande el pómulo, tenemos la solución. Esa solución es un medicamento que se inyecta y lo deshace. A las 72 horas se fue el ácido hialurónico. Pero en el caso de un polímero, solamente con cirugía se va a poder retirar. Pero en este caso de que un ácido sea mal colocado, ¿cuáles son pues, las consecuencias? Un ácido hialurónico mal colocado, y cuando hablo de mal colocado es que seguramente fue aplicado pues por un dentista o por un especialista que no, en la realidad no tiene experiencia en aplicar ácidos hialurónicos de manera correcta, se puede infiltrar un vaso sanguíneo en el momento de la aplicación e irse el ácido hialurónico por la sangre y obstruir ese sitio, esa arteria y necrosar o que se muera la piel del área. Y bueno, pues ahí sí ya el tratamiento es diferente. Pero esa sería la complicación más temida que puede suceder en la aplicación de un ácido hialurónico. Para eso hay técnicas, nos actualizamos, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, algunos de los médicos estéticos, estamos actualizándonos, hacemos aplicaciones con unas agujas especiales para que no suceda eso. Entonces, pues primero vayan con la persona correcta para que esto no suceda. Y por último, doctora, ¿qué recomienda usted a los pacientes? Mi recomendación la número uno, es que se tomen 5 minutos para investigar a su médico. Eso es mi recomendación, yo creo que la más importante. Si tú vas a aplicarte un producto inyectable, primero, claro que vas a ir a las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, pues hoy en día nosotros y todos estamos ahí, invertimos bastante de nuestro tiempo. Pero claro que las redes sociales no es un sitio pues serio, ¿verdad? Entonces, si yo ya decidí ir en el caso, por ejemplo, con la doctora Denise Hernández, porque la vi en un video en Instagram, bueno, pues me voy a tomar 5 minutos para investigar quién es la doctora Denise Hernández, si la doctora Denise Hernández realmente es cirujana plástica, si realmente está certificada. Para eso existen las plataformas oficiales de nuestras especialidades, de cada una de nuestras especialidades. Existen plataformas como por ejemplo la de ustedes, que al final de cuentas verifican nuestras cédulas antes de que nosotros salgamos a, pues en internet, vaya. Entonces, si tú te tomas 5 minutos de investigar con quién vas a ir, seguramente vas a evitar muchísimos complicaciones. Pues muchas gracias, doctora, y la verdad, espero estar pronto pues con usted para una aplicación de ácido, ¿no? Ya nos hace Ácido falta. hialurónico verdadero, claro que sí, aquí te esperamos. Nosotros estamos en el Hospital Ángeles Roma, en el 5.º piso. Nuestra clínica se llama Centro D y bueno, pues estamos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a la doctora Cervantes por brindarnos esta consulta y que seguramente ha resuelto diversas dudas. Muchísimas gracias y yo soy Andrés Romero. En la producción tuvimos a Gustavo Hernández. Hasta luego.